A veces, para entender de verdad una época, la clave no está en los grandes titulares, sino en las historias que la gente elige creer. Hoy vamos a meternos de lleno en una de esas historias, un famosísimo caso de ovnis en la Argentina de 1968. Pero ojo, no vamos a quedarnos solo en si fue verdad o no. Lo que de verdad nos interesa es qué nos cuenta esa historia sobre cómo era el mundo en aquel momento. Imaginaos por un momento. Estamos en 1968, en la redacción de un periódico en Córdoba, Argentina. Suena el teléfono. Y al otro lado, una voz suelta esa frase. ¿Esa llamada? Bueno, esa llamada fue la chispa que encendió un fuego que daría la vuelta al mundo. Se convirtió, ni más ni menos, en uno de los casos de ovnis más legendarios de la historia del país. Venga, vamos a meternos en materia. Todo empieza en Córdoba, un 27 de junio de 1968. En el periódico local, La Voz del Interior, reciben una llamada. Es un abuelo, y suena bastante nervioso. ¿El motivo? Su nieto y un par de amigos acaban de ver algo. Bueno, algo que no parecía de este mundo. Aquí los protagonistas son tres chavales: Óscar Crespo, el más pequeño, con 10 años, Hugo Mesina, de 12, y Víctor B., de 13. Estaban haciendo lo que hacen los críos, ¿no? Por ahí con las bicis, en una zona que se conocían de memoria, al lado del río Primero. Pero claro, esa tarde iba a ser de todo menos normal. Ellos contaron que de repente, mientras bajaban una cuesta a toda pastilla, ¡zas!, un resplandor tremendo los frenó en seco. Se acercaron con cuidado y ahí estaba, una especie de huevo gigante suspendido en el aire, sin moverse, justo encima de los árboles. Se quedaron, pues imaginaos, de piedra. Pero es que la cosa no se quedaba ahí, no era solo un objeto flotando. Los chavales describieron que por debajo tenía como una hélice que giraba a toda velocidad, y de ahí salían unos fogonazos de luz, blanca y celeste, tan potentes que te dejaban ciego si intentabas mirarlos. Y ojo, porque no solo lo vieron, también lo sintieron. Uno de ellos, Óscar, contó que notó algo rarísimo en las piernas. Lo describió como un cosquilleo eléctrico, ¿sabes? Como si le recorriera la electricidad por dentro. Aquí la historia ya se pone muy, pero que muy seria, muy personal. Y ahora es cuando la historia se dispara y se vuelve alucinante. Fijaos bien en los detalles que contaron porque no tienen desperdicio. Hablaron de dos figuras enormes, gigantescas, que flotaban por encima de la nave. Uno era un hombre con un traje blanco súper brillante, la otra una mujer con un traje naranja, pero un naranja intensísimo, y los dos con el pelo larguísimo y blanco, muy blanco. Pero lo que más les impactó, según dijeron, fue la mirada. Una mirada perdida en el infinito. Qué pasada de descripción, ¿eh? Y para rematar, vieron cómo bajaban y se metían dentro de la nave, pero sin que se abriera ninguna puerta ni nada, así, sin más. Vale, ahora tenemos que hacer un poco de zoom out. Para entender por qué esta historia explotó de esta manera, hay que ver el panorama completo. El caso de Córdoba no apareció de la nada. Cayó, por así decirlo, en tierra muy fértil. La gente ya estaba mirando al cielo y con muchas ganas de ver algo. Vamos a repasar un poco la cronología, que es clave. El tema de los platos voladores llevaba ya 20 años cociéndose a fuego fuerte en Argentina. Empezó en el 47 con las primeras noticias, luego en los 50 fue el boom en las revistas. Pero el bombazo llegó en el 65. ¿Por qué? Porque la mismísima Armada Argentina confirmó un avistamiento en la Antártida. Eso le dio una capa de seriedad, de legitimidad, que antes no tenía. Así que para cuando llegamos a 1968, el ambiente era de una oleada platillista total. Y es que el año 68 fue una auténtica locura mediática, un frenesí. Los periódicos, especialmente los más amarillistas, como el famoso Crónica, no paraban. Todos los días tenías una historia nueva, que si un avistamiento por aquí, que si un aterrizaje por allá, que si encuentros con marcianos. La gente devoraba estas noticias. Había un hambre tremenda por este tipo de historias. Mirad esto: prohibido cazar marcianos. Este cartel es real, no es una broma. Lo pusieron en un pueblo en el 65 después de un supuesto avistamiento. Puede parecer un chiste, y un poco lo es, pero refleja perfectamente el ambiente. Nos da una idea de hasta qué punto la idea de que había visitantes por ahí estaba metida en la cabeza de la gente. Y con todo esto sobre la mesa, llegamos a la gran pregunta, ¿no? La pregunta del millón. Da igual si fue verdad o mentira, la cuestión es, ¿por qué funcionó tan bien? ¿Qué pasaba en ese momento para que la historia de tres críos se convirtiera en un fenómeno que traspasó fronteras? Claro, es que el fenómeno ovni no es una cosa que surge en el vacío. Estaba totalmente conectado con el espíritu de la época, con el Zeitgeist, como dicen. Libros como el que vemos aquí demuestran que no era una cosa de 4 frikis, para nada. Era un tema que estaba en la calle, en las conversaciones de la gente. Pensemos un momento en cómo eran los años 60. Es que era una locura.
Estábamos en plena carrera espacial. Las misiones Apolo, los cohetes soviéticos, el ser humano estaba a punto de pisar la Luna. La ciencia ficción era el género rey. Los cómics, las películas y hasta la ropa, ¿eh? La moda se llenó de esa estética espacial, con colores supervivos, tejidos sintéticos. En resumen, el espacio estaba por todas partes. Era lo más cool. Y aquí es donde la cosa se pone de verdad fascinante. Si cogemos los detalles que contaron los chicos y los ponemos al lado de lo que era popular en esa época, es que las piezas encajan que da gusto. A ver, una pareja que vuela. ¿A qué suena? A Superman y Supergirl. Eran los seres de todos los niños. El pelo largo y blanco, un clásico de los extraterrestres sabios de la ciencia ficción de entonces. Y los trajes, el blanco y el naranja chillón, pura moda espacial de los 60. Las conexiones son, como poco, sospechosas. Bueno, dejemos por un momento el contexto cultural y volvamos a nuestra historia, al caso de Córdoba. Durante casi 20 años, esta historia se mantuvo como una de las joyas de la corona de la ufología argentina. Un caso sólido, enigmático. Pero siempre hay un pero. Y aquí el pero es un giro de guión espectacular. 18 años, que se dice pronto. Durante todo ese tiempo, la historia se contó una y otra vez. Salió en libros, en revistas. Los niños, claro, dejaron de ser niños. Crecieron, se hicieron hombres. Y el secreto o el misterio seguía ahí, intacto. Hasta 1986. Ese año, un investigador da con Óscar Crespo, el que era el más pequeño de los tres. Ya era todo un hombre, claro. Y lo que le contó a ese investigador, bueno, digamos que desmontó el chiringuito por completo. Fue una travesura, una bruma de chicos, nada más que eso. Ahí está, la confesión, el final del misterio. Óscar Crespo lo admitió. Todo había sido una gamberrada, una invención de críos, una fantasía que, según contó, se les ocurrió inspirándose en todo lo que veían, en los tebeos de Superman que leían. Al final, la solución al gran enigma era la más simple de todas. Se lo habían inventado todo. Pero cuidado, no cerremos el libro todavía, porque el hecho de que fuera una broma no le quita ni un ápice de interés a este caso. De hecho, yo diría que lo hace incluso más interesante, mucho más revelador. Pensemos, si todo era mentira, si era solo la trastada de unos niños, ¿por qué triunfó de esa manera? ¿Por qué todo el mundo, la prensa, la gente, hasta los investigadores, se lo tragó durante casi 2 décadas? La respuesta a esa pregunta, en realidad, no habla de ovnis, habla de nosotros, de la sociedad. Hay un concepto psicológico que lo explica muy bien, la voz interior. Ya por aquel entonces, algunos expertos decían que los marcianos eran, en cierto modo, las nuevas brujas, los nuevos monstruos. Para los niños de la era espacial, los extraterrestres se convirtieron en la pantalla perfecta para proyectar todo lo que tenían dentro. Sus miedos, sus sueños, su curiosidad, eran un reflejo de su mundo interior. Y por eso la broma de los chicos fue perfecta. Un tiro al centro de la diana. Porque aunque se inventaran los hechos, la historia que contaron era, en un sentido más profundo, verdadera. Era un reflejo exacto de la cultura de su tiempo. Sin quererlo, o quizá queriendo, estos niños crearon una historia que era un espejo perfecto de las esperanzas, las nodas y los sueños de los años 60. No fue una mentira cualquiera. Fue, como decíamos al principio, el paradigma de una época. Y al final, esto es lo que nos deja el caso de Córdoba. Una lección muy potente. A veces, cuando contamos historias increíbles sobre lo que hay ahí fuera, sobre naves y extraterrestres, en realidad de lo que estamos hablando es de lo que hay aquí dentro, de nosotros mismos. Son solo un reflejo de nuestro tiempo y un eco, sí, un eco de nuestra voz interior. Visita mi canal, encontrarás más videos interesantes como este. Y no olvides dar un me gusta. ¡Nos vemos!